a otro episodio más de Rostros de la Academia de Relaciones Internacionales. Estamos muy contentas ahora porque tenemos a un invitado especial porque es profesor, tal vez no de nuestra facultad, pero de FES Aragón, y siempre eso nos llena pues de emoción. Entonces, em, como saben, antes de cederle totalmente como la palabra, me gusta preguntar, y ahora sí, para no dejar a más suspenso, maestro Luis Arturo Meneses Mata, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento, muy entusiasmado por estar en este espacio. Y bueno, si bien es cierto que soy de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, pues estudié la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces también conozco por allá a varios profesores y bueno, estoy muy contento. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Pues, muchísimas gracias. Y de esta manera nosotros ya lo conocemos un poquito, ¿no? Y queremos que la audiencia lo conozca. Así que me permito leer su semblanza. Es maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de las Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como bien nos comentaba, licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón, con especialización en Política Exterior de México y Tráfico Internacional. Cuenta con diplomado en Docencia Universitaria por la UNAM. Ha trabajado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como promotor y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, como profesor de asignatura, impartiendo las materias de Turismo Internacional 1, Administración Internacional, México y su Política Exterior 2, Seminario de Negociación de la Política Exterior de México y Mercadotecnia Internacional. Posee pues, certificaciones tanto de la lengua italiana en nivel B2 y certificado de la lengua portuguesa en nivel superior 2. Pues con esto a mí me gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta de, ya vimos que justamente tiene muchas líneas de investigación en la política exterior. Entonces, ¿cómo usted percibe el papel exterior de México en el contexto actual y de tensiones geopolíticas, ¿no? Como las vemos también, cómo están creciendo estas rivalidades, especialmente entre Estados Unidos y China. Pues bien, quiero entrar en materia, gracias a toda la audiencia que está al pendiente, escuchando. Bien, tenemos que entender el contexto entre esta rivalidad en términos comerciales entre China y Estados Unidos. Es decir, cómo se inserta México como un eslabón o como un país clave, puesto que comparte fronteras con Estados Unidos, pero también comparte muchísimas problemáticas, ¿no? Estaba viendo yo también en la mañana foro de política exterior de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y evidentemente hay muchísimas cosas pendientes, cosas por hacer, sobre todo de cara en estos procesos electorales que acaban, en estos comicios electorales que acaban de acontecer, ¿no? En Estados Unidos y donde, bueno, declaran ganador a Donald Trump. Es decir, bajo esta lógica, Estados Unidos y China tienen esta guerra comercial que inserta no solamente la visión política, sino también la visión económica, financiera, me atrevería a decir, entre las grandes empresas transnacionales, es decir, Estados Unidos con las denominadas GAFAM, ¿no? Google, Facebook, Amazon, entre otras, pero China también liderando este bastión económico con sus propias compañías, es decir, Baidu, no sé, la parte de TikTok, entre otras empresas chinas que están ganando bastante empuje. Es decir, México, ¿cómo se inserta en materia de política exterior? A través de la relación bilateral con Estados Unidos que ha permeado, ¿no? nuestro quehacer en materia de política exterior. Es decir, van a tener una reunión Claudia Sheinbaum y Trump en esta lógica de ver estas líneas, pues más bien estas temáticas en las que compartimos ciertas afinidades, pero también aquellas en las que no, ¿no? Y por ahí cito a Modesto Cera Vázquez y también a Mario Ojeda,
en su libro Alcances y Límites de la Política Exterior Mexicana, en donde dice que México justamente tiene elementos clave en donde pues básicamente México no va a negociar o le cuesta un tanto más negociar o conceder, ¿no? En la parte de la negociación internacional a nivel bilateral, más, perdón, con Estados Unidos, y donde Estados Unidos también le cuesta más conceder en algunos puntos estratégicos que son nodales, ¿no? Para entender a los Estados Unidos. Por ahí también me atrevo a decir que hoy debemos de comprender a Estados Unidos desde la lógica estadounidense, es decir, los estadounidenses, ¿por qué eligieron a Trump y no a Kamala Harris, a pesar de tener esta visión tanto de mercadotecnia, esta visión de apoyo incluso de algunos artistas, ¿no? Como Oprah Winfrey, como muchísimas, Katy Perry, ¿no? O Taylor Swift, entre otras, ¿por qué eligieron a Trump, ¿no? Y también, pues, que no es algo desconocido, sino que Trump ya estuvo en el poder en un momento determinado. Entonces, creo que México debe de generar una estrategia bien definida con líneas de acción, ¿no? En donde evidentemente, pues, saque fruto o saque estas ventajas de la relación bilateral, la cercanía geográfica, porque esto puede ser, pues sí, un quiebre, pero no es el fin, ¿no? Es decir, sacar provecho de esta relación en donde Estados Unidos también tiene que ver a México ya no como el patio trasero, ¿no? Por ahí hay una frase de pobre México, tan lejos de Dios, ¿no? Y tan cerca de Estados Unidos, sino sacar provecho de esta cercanía geográfica y bueno, también frente a la disputa geopolítica, ¿no? Frente a un mundo multilateral, pues evidentemente México puede sacar ventaja de ello. Y Estados Unidos también tiene que asomarse a México porque en esta relación de interdependencia simétrica, evidentemente, pues México también está pesando. Entonces hay que voltear a ver a México desde la perspectiva de Estados Unidos y visibilizarnos como un bloque, es decir, somos América del Norte, ¿no? Y México también se la tiene que ir creyendo y, bueno, evidentemente, trabajar en una acción, en una estrategia sólida. Claro, aquí, o sea, yo es como justamente surge como una duda porque ella bien lo acaba de decir, ¿no? Tenemos ya el triunfo de Trump, que era algo que pues fue en un momento como muy inesperado porque todos estábamos esperando que fuera pues, la candidata Tamara. Entonces, como aquí, pero también algo que decían mucho es que entre los candidatos era a veces que tal vez a Trump ya lo conocemos, ¿no? Ya estuvo un sexenio en Estados Unidos, entonces decían, mejor diablo por conocer que, diablo conocido que por conocer, ¿no? Y en esto, ¿cree que Trump sí va a seguir con esta política exterior hacia México, como ya lo planteaba? Porque en sus discursos él dijo como voy a seguir continuando con el muro, ¿no? Que era algo que se había dejado, y empezó a decir justamente el discurso contra los migrantes, ¿no? Sobre todo contra México, que si ellos seguían como permitiendo que hubiera que pasaran las drogas, entonces iban a subir el 25% los aranceles. Aquí, ¿qué vemos? ¿Cree que siga con esta parte o puede haber una sorpresa? ¿Puede haber como en qué vemos en perspectiva también de esta política exterior mexicana con este triunfo? Pues yo lo veo también en términos de justamente visibilizarlo a través de la óptica sistémica, es decir, estamos frente a un mundo multipolar y de manera particular, bueno, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China que, bueno, creció o que se acrecentó tras la pandemia. Evidentemente, debe de también canalizar a sus socios estratégicos. ¿Por qué? Porque México siempre ha sido un socio estratégico y evidentemente, bueno, para México, Estados Unidos es el primer socio comercial. Sin embargo, el segundo ya lo es China. Entonces, tiene que ir visibilizando cómo está tomando terreno China en este sentido y pues también contemplar qué visión o qué es lo que está trabajando México desde esa trinchera. Sobre todo considerando la administración anterior de Trump en el sentido de lo que hizo frente a la OTAN, ¿no? Evidentemente, recortar recursos, etcétera, y también cerrar esta cuestión que está pasando en cuanto a la migración, ¿no? Es decir, Centroamérica es un problema para Trump, ¿no? De manera particular, pero también toda América Latina, es decir, se distanció un tanto de América Latina, ¿no? Y entonces vemos que en el discurso, pues notoriamente, pues también ya tiene muchísimo peso, ¿no? La comunidad de América Latina,
presente en Estados Unidos. Sin embargo, también vemos algo bastante paradójico, en donde pues la misma comunidad, incluso los mexicanos, son los que ahora ya no quieren migrantes, ¿no? Mexicanos. Entonces, es bastante curioso porque estamos atravesando por una crisis en muchos sentidos. Me atrevo a decir que, bueno, la migración es uno de ellos, pero también el narcotráfico, ¿no? El tráfico de armas, entre otros, van a posibilitar esos puntos que son nodales dentro de la relación bilateral, ¿no? Entonces, veremos que si el discurso, ¿no? Empata con la práctica, yo lo creo un tanto difícil, sobre todo por esta lógica de los aranceles. Ya tenemos firmado, ¿no? El TME, con todas sus cláusulas y todo eso, pero también ha sido como este discurso de Trump, ¿no? En donde, pues, ganar más adeptos, ganar simpatía, ¿no? Por la gente que tiene esta visión, sobre todo un tanto de Great America, ¿no? Bueno, hacer América nuevamente este lugar mesiánico a través de la lógica del destino manifiesto, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? La política del Big Stick, entre otras. Es decir, visibilizarse, ¿no? Como un país dotado, ¿no? A nivel internacional y que, bueno, ya también se habla, ¿no? Se habló en un momento determinado de la Pax Británica, pero se habló también de la Pax estadounidense, y hoy se habla de la Pax Cínica, ¿no? Es decir, cómo está ganando terreno China, y donde México va a jugar un papel, perdón, súper estratégico, como si fuera pues, justamente un tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, México pues tiene que estar presente, ¿no? De la mano con Estados Unidos, porque evidentemente la relación geográfica, ¿no? En términos geopolíticos también pesa y pesa bastante. Claro, y en este sentido, como viendo ahora de nuevo como lo que decía el tablero, ¿de qué manera México podría como optimizar su política exterior ahora también con las relaciones en América Latina y en un momento donde pues la región está experimentando pues este resurgimiento, ¿no? De gobiernos de izquierda? Sí, pues a México también le va a tocar jugar su juego de manera particular a través de una estrategia bien implementada, ¿no? Con líneas de acción, con políticas bien ejecutadas. Sin embargo, bueno, que esto ya estaba presente incluso en los planes nacionales de desarrollo. Me atrevo a decir que en el primer piso de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con esta línea de continuidad bajo la administración o el gobierno de Sheinbaum. Evidentemente, esto no es nuevo. América Latina pues, se ha pintado, ¿no? Ya llámese derecha o llámese izquierda. Ahorita estamos en este periodo de izquierda. Y pues evidentemente México tiene que jugar también su propio juego en esta dinámica que había ostentado en algún momento determinado de ser como el ejemplo de América Latina, ¿no? El hermano mayor de América Latina, junto a tal vez a lo mejor con Brasil. Sin embargo, pues cada uno juega un juego bastante particular. Es decir, a México, pues, ¿dónde se encuentra inscrito México? ¿En América del Norte, América Latina o dónde juega, no? Evidentemente. En Brasil, por ejemplo, ¿dónde juega? Juega en el Mercosur, su aliado estratégico, Argentina, ¿no? Pero también tenemos que, por ejemplo, en el caso particular de Brasil, tiene una relación más diversificada en cuanto a sus socios comerciales. Sin embargo, bueno, se está pintando todo este continente, ¿no? Bueno, más bien toda esta región de América Latina, Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, ¿no? México con Claudia Sheinbaum, ¿no? Daniel Noboa en Ecuador, ¿no? Que está más pintado hacia la centroizquierda, ¿no? Miguel Díaz Canel en Cuba, ¿no? Incluso han tenido y tuvieron participación, sobre todo en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, Luis Arce Catácora, ¿no? En Bolivia, entre otros, que son como pioneros dentro de estos movimientos, llámese de centro o de izquierda, o con tintes un tanto más radicales, cada uno con sus particularidades. Sin embargo, creo que México le va a tocar también visibilizar hasta qué punto pues Estados Unidos va a generar una cooperación, ¿no? Bilateral efectiva, y si no también, pues ver para abajo, o sea, ver qué es lo que está pasando en términos de migración, sobre todo por esta frontera que no está tan controlada, la frontera sur, me refiero a ella, y pues, pues estrechar o acrecentar los lazos con estos países, sobre todo aprovechando la lógica de los gobiernos similares, ¿no? Por ejemplo, aprovechando la coyuntura del año dual entre México y Brasil, en donde no solamente, bueno, nosotros no tenemos un tratado de libre comercio per se, sino tenemos un acuerdo de complementación económica, y visibilizar en términos no solamente económicos y comerciales, sino políticos, ¿no? La presencia de México en estos foros, ¿no? Que tal vez fue o estuvo un tanto mermada durante la administración López Obradorista, y que hoy
se puede reactivar con la presencia tal vez de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, también, no sé, de la presidenta misma, porque es un parámetro el hecho de que esté ella presente de manera personal en estos foros, ¿no? No sé, la parte de la OEA, ¿no? O la CELAC, esto va a posibilitar, bueno, que sea la parte pragmática, la parte proactiva, ¿no? Y la parte de propuestas, ¿no? Es decir, proponer estar al margen de que América Latina evidentemente tiene sus problemáticas, ¿no? A nivel general, sin embargo, también tiene sus fortalezas como región, entonces hay que explotar esa región de manera práctica. Mm, Bueno, justamente con esto, o sea, yo, o sea, quisiera como rescatar el hecho de, yo sé que en nuestro gobierno mexicano tenemos un discurso mucho de izquierda, ¿no? En la práctica podríamos decir que estamos implementando lo mismo, porque justamente con las migraciones, con todo esto, a veces se ha visto que parece más un gobierno de derecha, ¿no? Y más con lo que ahorita también decíamos de Trump. Entonces, aquí me interesa saber mucho su opinión de, ¿realmente somos también nosotros, podríamos decirnos, un gobierno de izquierda en práctica? Pues sí, ahí hay todo un debate, ¿no? Que podemos hacer y bueno, sobre todo visibilizar los puntos, ¿no? De convergencia entre lo que llamamos izquierdas, ¿no? Sobre todo izquierdas de centro, izquierdas radicales. Pues evidentemente yo creo que se están adaptando algunas políticas que incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, en las primeras administraciones de Lula da Silva, por ejemplo, el programa Bolsa Familia, ¿no? El programa Home Cero, entre otros, están atendiendo a esa misma lógica en el caso de México, ¿no? De una manera, pues, un tanto rigorizada o en este sentido atendiendo a los más pobres, ¿no? Por así decirlo, o a las personas que menos recursos tienen, ¿no? Evidentemente, con esto llega al poder Andrés Manuel López Obrador y posteriormente se dará la continuidad a través de Claudio Sheinbaum. En este sentido, creo que pues sí han hecho la parte de generar los apoyos a la gente que más lo necesita. Sin embargo, bueno, este es un punto específico, ¿no? Se están haciendo algunas modificaciones en términos jurídicos a través de la reforma en cuestiones electorales, ¿no? La reforma del Poder Judicial, no sé, algunas modificaciones en la ley Silla, ¿no? Es decir, hay mucho movimiento y me atrevo a decir que el primer piso de la cuarta transformación, bueno, sentó las bases para que posteriormente se generara una reestructuración, ¿no? Es decir, va a haber ahorita muchísimos cambios, también va a haber muchísima gente que ya no esté de acuerdo, que a lo mejor no empaten con esas ideas y sobre todo también, ¿por qué no decirlo, no? Los comicios electorales que vienen, ¿no? Y 2000, bueno, las elecciones que se van a presentar en 2025 y sobre todo para elegir a los ministros va a ser un relajo, ¿no? Evidentemente, el hecho de hacerlo, ¿no? Con estas tómbolas y bueno, creo que va a haber un cambio de paradigma, espero yo que sea para bien, porque también hay un grado de corrupción bastante exacerbado en este sentido el compadrazgo, ¿no? La perpetuación en cuanto al poder, la corrupción, que no es un tema particular de México, sino que también es un tema, ¿no? Que se da en toda América Latina, me atrevo a decir. Y que, bueno, pues tal vez esto nos suene un tanto descabellado, porque a veces lo nuevo, lo innovador, las ideas nuevas, nos suenan un tanto, pues justamente lo diferente causa ruido, ¿no? Entonces, tenemos que ser bastante críticos en el sentido de decir, bueno, netamente es un partido de izquierda, ¿no? Pero si bien es cierto que esto es un hecho histórico que tengamos a la primera mujer presidenta de toda la historia de México, pues también es un hecho que sea la mujer presidenta con más poder, incluso por encima de todos los presidentes que, bueno, la antecedieron, ¿no? Entonces, creo que estamos frente a un cambio de paradigma y que evidentemente no importa si sea mujer, no importa si sea alguien de la comunidad LGBT o quien esté pues al mando, ¿no? El poder ejecutivo en nuestro país, lo que hay que pedir son resultados, ¿no? Resultados, cómo vas a trabajar, ¿no? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son tus líneas de acción? ¿Y cómo se va a aplicar, ¿no? Más bien, cuándo, cómo y dónde se va a aplicar, a través de qué presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente del género que profesen o así, si bien es cierto que es un hecho histórico, pues sí hay que generar este proceso de rendición de cuentas. Y bueno, también estar informados desde nuestra función.
Muchas gracias, maestra. Aquí me voy a ir un poquito ya estábamos hablando como justamente de política exterior mexicana, de los migrantes, ¿no? Y me voy a ir por el otro lado, que también es muy importante, el turismo aquí en México, ¿no? Sabemos que también, por ejemplo, México es el segundo lugar después de Inglaterra de tener más museos, ¿no? Y eso también ahí podemos ver cómo influye el turismo. Y en eso, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para el turismo internacional en México frente a problemas contemporáneos como es la inseguridad, el cambio climático? Mm, ujú. Pues sí, pues frente a todo esto, México, bueno, en términos a nivel internacional, México ha estado posicionado como el sexto país que recibe más visitantes, ¿no? Solo después de Estados Unidos, de España, de Francia, de Italia, ¿no? Y bueno, por ahí luego se cuela Alemania o se cuela Turquía, ¿no? Pero México, a pesar de todos estos problemas, bueno, y que bien es sabido, ¿no? Somos un país bioceánico, es decir, tenemos muchísimas playas hermosas, en donde se pueden realizar pues distintos tipos de turismo, ¿no? El turismo, bueno, pues básicamente lo dividimos en dos, turismo masivo y turismo alternativo, ¿no? El turismo de masas o el turismo alternativo, en donde cabe, es el turismo de aventura, ¿no? Diferentes tipos de turismo, incluso el porturismo, es decir, México tiene que apostarle a la tecnología, ¿no? Tiene que apostar a los diferentes tipos de turismo que hay. Sin embargo, bueno, tiene todo para triunfar. Vemos desde el norte, ¿no? Nos podemos decir Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, etcétera, hasta el sur, Mérida, Chiapas, Guerrero, bueno, Yucatán, ¿no? Guerrero, Oaxaca, todos estos estados son súper difíciles, súper diferentes, perdón, entre sí, ¿no? Y cada uno tiene sus propias particularidades, sus problemáticas, pero también su propia gastronomía, sus propios sabores, sus propios sonidos, ¿no? Sus propias festividades. Entonces, debemos de aplicar una lógica que considere o conglomere la construcción de una marca país, ¿no? Y que evidentemente estos dos puntos que tomas, la parte de la seguridad pesa y pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos frente a un país sumamente inseguro, y hay que decirlo, ¿no? O sea, el grado de inseguridad en nuestro país pues, se está acrecentando de una manera vertiginosa y bueno, vemos ahí en Guerrero qué problemas se enfrentan día con día, pero no solamente Guerrero, sino otros estados de la República y que esto pega porque al turista pues no se siente seguro para poder realizar esto. También en términos históricos, bueno, el turismo, ¿no? El petróleo, las remesas han sido aquellos elementos que coadyuvan en la parte del de, crecimiento económico de nuestro país. Entonces, hay que invertirle más en el turismo y sobre todo también, pues, visibilizar qué es lo que tenemos nosotros tanto de cuestiones tangibles, pero también intangibles. Cuántos, pues, sitios, ¿no? Que son consagrados como patrimonio, ¿no? Cultural de la humanidad, o cuántos, pueblos mágicos ostentamos, etcétera. Creo que México tiene todo para darlo y creo que una prueba de ello es el hecho del 2 de noviembre, ¿no? El 2 de noviembre, primero y 2 de noviembre, que esta festividad, ahora ha tomado mayor empuje, ¿no? Pero básicamente también ahí me quiero remitir algunas modificaciones que hubo dentro de la propia administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es la eliminación del Consejo de la Promoción Turística en México, ¿no? Esto ya se estaba dictando a través entonces secretario, ¿no? De Turismo, Miguel Torruco Márquez, en 2018, y luego también se da, bueno, se da como esta noticia, ¿no? En diferentes periódicos que quieren eliminar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ¿no? FONAT. Entonces, creo que, pues evidentemente el turismo, si le hacemos modificaciones, no nos va a llegar a ningún lado. Y bueno, también vincular esta parte de la política exterior, ¿no? Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funciones, y adicionarle la parte del turismo, creo que no es tan acertado desde mi parte, porque la gente del turismo pues tiene otra formación, tiene otro que hacer, tiene pues sí, otros objetivos, tiene otra información que evidentemente sí nos complementa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también debe de haber los espacios para la promoción netamente del turismo.
Entonces, pues sí, ¿no? Y bueno, el cambio climático, pues ni se diga. Vuelvo al mismo ejemplo de Guerrero, ¿no? Con el huracán Otis, el otro huracán que hubo. Entonces, creo que esto cada vez va a estar más presente, porque estamos frente al cambio climático, es decir, huracanes, ciclones, terremotos, deslaves, erupciones, cada vez son más evidentes por ahí, no solamente en México, sino que están presentes, por ejemplo, ahorita en España, ¿no? O en otros países que han sufrido este tipo de cuestiones y que evidentemente también pegan en el turismo, ¿no? ¿Cuánto se destinó? Y esto lo aplaudo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una de las primeras acciones al asumir su mandato fue ir a Acapulco, ¿no? Para generar estos programas pues de reconstrucción, ¿no? Hacia Acapulco, donde ya había habido un desastre previo a ello, pero también el hecho de los cambios climáticos, pues imagínate cuánto le invertimos para la reconstrucción, para que otra vez volvemos a pasar por una situación así. Creo que también esto pone como en jaque, ¿no? La propia administración y los recursos que estamos destinando en materia de turismo. Claro, y yo creo que tocó puntos muy importantes. Voy a intentar como rescatar algunos, pero por ejemplo, lo principal que es como de esta imagen que tiene el turista cuando viene a México y dice, no, si le comentan, no sé, viene alguien de Canadá y a su familia, voy a ir a México, le van a decir, no, ¿cómo que a México? Ay, es muy inseguro, va a haber drogas, va a haber, o sea, esta imagen, ¿no? De no todos estamos con nuestro sombrerito, también siguen teniendo esto y cuando llegan acá dicen, no, pues no es nada como me lo imaginaba, o sea, claro, hay peligro, ¿no? Y tenemos una inseguridad que ya lo dijimos, pero o sea, también dice, pero sí puedo caminar, ¿no? Y ellos casi casi se imaginaban como de, no, no vas a poder ni caminar. Y es algo que también triste que México tenga tanta riqueza y que no se pueda aprovechar como se debe, ¿no? Que una de las cosas que yo siento que o sea, no sé si es porque soy, pues soy muy mexicana y entonces yo, la comida, o sea, no, para mí, siento que probando ya yo he tenido la oportunidad de comer varias comidas y sigo diciendo, no, yo siempre regreso a la comida mexicana, ¿no? Y me ha pasado que vienen también como que conozco a turistas y me dicen, no, aquí la comida está riquísima. O sea, me enfermo del estómago, obviamente, los primeros 2 días, pero porque tal vez nuestros condimentos, o sea, no, es diferente a lo de allá y les cae pesado, pero ellos encantados, dicen, no importa, me tomo Ropan y como al día siguiente ya estoy mucho mejor, ¿no? Y eso es algo, viste, que no se puede aprovechar bien el plan, como si tienen, también tenemos los pueblos mágicos, algo que no tiene ningún otro país, tenemos, ya lo decíamos, los barrios mágicos, ¿no? Y son cuestiones que no tiene otra nación y que creo que México también Incluso, debe. incluso la cultura, ¿no? O sea, si nos metemos a la lógica de la definición netamente de la UNESCO hacia lo que es la cultura, pues, ¿no? Esta parte de lo material y lo inmaterial, es decir, sonidos, tradiciones, olores, colores, festividades, ¿no? Entonces, México, pues, la verdad es que como México no hay dos, por ejemplo, el mariachi, o yo es lo que les pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿A qué sabe México? ¿A qué huele México? ¿Cómo se escucha México, ¿no? Es decir, si queremos justamente visibilizar y proyectar la imagen de México a nivel internacional, pues tenemos que pensar en todo ello, ¿no? Es decir, nos representa pues, las especies que tenemos, ¿no? Animales, pero también la gastronomía. Una vez, déjame contarte una charla, iba yo en mi taxi rumbo a una fiesta de graduación y me encontré a alguien que era licenciado en gastronomía y me dice, no sé cómo, bueno, estábamos platicando y me dice, no sé cómo decantarme, o sea, se quería también como especializar en la gastronomía asiática o en la gastronomía mexicana. Dice, es que simplemente el hecho de especializarme en México, o sea, México especializarte en Oaxaca, ¿no? O sea, piensa en cuánta gastronomía oaxaqueña o platillos oaxaqueños tenemos, ¿no? Desde el quesillo, ¿no? Desde las tlayudas, el mole, etcétera, etcétera. O Yucatán, ¿no? Los papazules, no sé.
¿no? Muchísimas, la cochinita pibil, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un abanico tan rico y tan lleno de posibilidades que no estamos explotando lo que se tenía que explotar. Evidentemente, para poder explotarlo necesitamos un clima justamente de seguridad, pero también de infraestructura y también de, pues, la gente, ¿no? Me atrevo a decir que también la gente, en algún momento hemos cambiado un tanto eso que nos caracterizaba, ¿no? Como mexicanos, es decir, ser un tanto más cálidos, a veces por ir en el celular ahí, no visibilizamos. Hace poco también en el metro me encontré a alguien que era de Corea del Sur, un chico, y venía a visitar México, ¿no? Entonces, y también en el centro a otros dos chicos de Japón. Entonces yo siempre me acerco y es como, oigan, ¿por qué están aquí, no? ¿Por qué vienen a visitar México? Y si no hablan en español, pues en inglés, ¿no? Tratar como de comprenderlos, porque evidentemente están frente a un país totalmente diferente, frente a un idioma totalmente distinto. Entonces creo que eso nos falta también, volver a reforzar como mexicanos, nuestro sentido de calidez, ¿no? De humanismo y de empatía, ¿no? Y es lo que nos caracteriza y aquello por lo que nos quieren en otras partes. Sí, claro, o sea, siento que, de hecho, siempre decían como, no, el mexicano aquí, todos, me acuerdo que una vez, vino una amiga justo de Japón y me decía, no, yo me espanté cuando yo estornudé y me dio mucha pena, ¿no? Porque pues en Japón no es como una grosería, ¿no? Es estornudar y dice, y me dijeron salud y yo pensé que me estaban diciendo una grosería y yo no, es algo muy normal, ¿no? Y que también cuando decimos buenos días y es como de, ay, no esperaba y es muy triste que luego sí también, pues la gente ya por estar como en otros lados, en otras cosas, ya no sea tan amable o tan gentil o hasta a veces también pone en riesgo su propia seguridad, ¿no? Entonces, como dice, hay que trabajar esas áreas de mejora. Y bueno, cambiando otra vez, me voy a cambiar un poquito el tema, pero creo que es muy importante porque ya nos decía que tiene experiencia en profesor de justamente mercadotecnia. Entonces, ¿cuáles son como las estrategias más efectivas justamente para la imagen de México en el extranjero en tiempos de crisis mediático? No me fui tan lejos. Pues mira, de mercadotecnia yo te puedo decir muchísimas cosas. La mercadotecnia no únicamente es aplicada a la parte de la promoción o los comerciales, como mucha gente piensa, es decir, con fines de venta, ¿no? De generar algo de venta. Sin embargo, también la mercadotecnia, y justo mañana tengo una conferencia sobre esto, se puede circunscribir en distintos puntos. Es decir, la mercadotecnia, el marketing político, ¿no? A través de los políticos, es decir, la propaganda, etcétera, pero también a través de los sitios turísticos. Es decir, yo les digo a mis alumnos, ¿cómo hacer, por ejemplo, que un turista se enamore de un sitio particular, en nuestro caso en México, y pues al final lo que queremos es atraer a ellos y que generan una derrama en términos económicos para nuestro país, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en cosas tan vagas que tenemos aquí, tan cercanas, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, ¿no? Se viene el 12 de diciembre y bueno, esto también da parteaguas a que vengan, ¿no? Incluso extranjeros a visitarnos. O incluso acaba de pasar el 28 de octubre, que se celebra lo de San Judas Tadeo, ¿no? Que también la parte incluso ideológica o de religión pesa y pesa bastante en el caso de México. Somos un país pues católico, si bien es cierto que somos laicos, pues la mayoría somos católicos, y no sé, o incluso Coyoacán, ¿no? Todas estas leyendas del 1, 2 de octubre, perdón, de noviembre, y pesan, ¿no? Xochimilco, tenemos Ceú, tenemos, no sé, se me ocurre algunos pueblos mágicos, volvemos a lo mismo. Y bueno, tenemos justamente que generar estrategias que engloben a la parte de la mercadotecnia a través de comerciales, etcétera, pero que en efecto engloben o conglomeren lo que es realmente México. Si bien es cierto que, pues evidentemente cuando se hace un comercial solamente proyectamos lo más bonito, pues tenemos que dar este ejemplo de por qué deben visitar un sitio de manera particular, ¿no? Y bueno, justamente también en el tenor del turismo, pues hay que generar también líneas de acción, ¿no? Decir, ok, yo quiero promover, no sé, la parte de las playas, ¿no? Mexicanas o quiero promover las ruinas, ¿no?
o quiero promover, ¿no? Los sitios arqueológicos, ¿no? De manera particular de tal estado, ¿no? O Valle de Bravo, o Peña de Bernal, o Tasco, ¿no? O, no sé, Monte Albán, o, no sé, muchísimos sitios que pueden haber, no sé, Palenque, Chichen Itza, ¿no? O, no sé, al sur también puede ser incluso la Riviera Maya, ¿no? Etcétera. Pero lo que tenemos primero que hacer es conocer a nuestro país. Y yo ahí invito a los internacionalistas que vean un tanto más, porque me atrevo a decir que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está más orientada a la parte política. Ahorita como que ya se están abriendo un poquito más, pero no tiene la materia de mercadotecnia internacional, ¿no? Entonces hay que contar con todo, y la parte de turismo también está un tanto alejada, ¿no? De esta realidad. Sin embargo, cada vez vemos que estos puntos se unen porque evidentemente hablar de política exterior es hablar también de turismo, es hablar de cultura, es hablar de promoción de la imagen de México en el mundo. Entonces, si no conocemos nuestro país a través de la lectura, pues hay que conocerlo a través de los viajes, ¿no? Y bueno, conocer, no sé, sitios de manera particular y de manera concreta, nos acrecenta el hecho de decir, ah, ok, yo estuve en la playa de los cochinitos, de los cochinos, perdón, ahí en Puerto Progreso, ¿no? O estuve en Puerto Progreso. Justo por eso también yo creo que deben de aprovechar los AMEI, ¿no? Que se hacen en playa o en ciudad, ¿no? En Chihuahua fue el pasado, o en Mérida fue el año pasado, que se hacen para tener, sí, acrecentar su bagaje en cuanto a los vínculos, ¿no? Las redes, pero también para conocer los sitios de nuestro país y que no nos cuenten, ¿no? Conocer nosotros, saber a qué sabe la comida mexicana o de otro país, de otro estado, perdón, cuánto cuesta viajar, cómo es hospedarse, cómo es el hecho de los turistas que están allá, nacionales y extranjeros, cómo perciben a nuestro país. Entonces creo que el posicionamiento en términos mercadológicos de nuestro país lo tenemos que hacer de manera informada, de manera consciente y bueno, visibilizar también esta parte me atrevo a decir, conjuntar la parte de administrativa, ¿no? Decir cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas para poder posicionar la visión de México o más bien los sitios turísticos que tiene México o el ejercicio, por ejemplo, del turismo del romance, turismo de aventura, ¿no? Estas actividades como el esteleísmo, ¿no? En las grutas de manera particular, o, no sé, muchísimos que pudiésemos aprovechar, también atendiendo a la lógica de que México, bueno, pues tenemos una gran cantidad de climas, ¿no? Pero también de ecosistemas que son ricos y propios de nuestro país, ¿no? Y que podemos aprovecharla para hacer diferentes actividades del turismo de aventura. Claro, o sea, yo justamente, bueno, algo que también a mí me surge aquí la duda en la parte de mercadotecnia, porque bien como lo dice, para nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas pues, no tenemos esa materia, pero cómo no solamente es capitalizar, sino también como ver esta parte de la cultura y cómo hacer que llegue más a las comunidades, por ejemplo, este capital. Aquí nos podría decir como en esta parte de mercadotecnia, cómo le hacen para... Pues, integrar, ¿no? También a las comunidades. Evidentemente, pues hay comunidades que a veces todavía no se integran con todo lo que es México, porque cuántas lenguas indígenas tenemos presentes en México, ¿no? Y estas culturas, estas tradiciones, incluso el hecho de curarnos con hierbas, etcétera, pues tenemos que respetar toda esta pluralidad de pensamiento, ¿no? Y que incluso tenemos, por ejemplo, igual, me atrevo a decir que algunas compañías, algunas empresas, o algunas organizaciones con fines lucrativos, aprovechan, ¿no? Esto de vender los productos más caros, ¿no? Y bueno, por todas partes del mundo y aquí en el mismo México, ¿no? Producidos por artesanos indígenas o yo que sé, mexicanos, y que las venden o las revenden más caras, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar desde esta lógica de no regatear, ¿no? A los artesanos, pero también ver lo que están solicitando, pues estos pobladores, ¿no? De los distintos pueblos indígenas y bueno, crear como esta conciencia de que no, el turismo no es únicamente lo bonito, o sea, el turismo tiene que ver con muchísimas cosas que incluso hay veces que el propio turista en términos actuales está demandando, me atrevo a decir, el turismo oscuro, ¿no? O incluso salió, hay una serie en Netflix que se llama Dark Tourist, ¿no? Y salió un reportaje sobre
Tepito, ¿no? Y la Santa Muerte, bueno, el altar de la Santa Muerte, justamente ubicado en el corazón de Tepito. Y bueno, que esto está posicionando la parte de México a través del turismo oscuro. Pero no solamente eso, sino también la parte de el turismo, no sé, peligroso, a través de visitar cómo sería el hecho de pertenecer a un cártel, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones que a veces no dimensionamos, o cómo sería esta lógica de la gente migrante que va a la frontera norte y cómo sería el hecho de vivir una experiencia como un migrante, ¿no? Es decir, a través del río Bravo, etcétera. Entonces, creo que esto también pega, digo, de manera positiva o negativa, no sé, pero al final es una derrama económica que México pudiera, pues, desarrollar, ¿no? Y bueno, volviendo a los pueblos indígenas, creo que tenemos muchísimo para hacerlo y visibilizar, no sé, a través de acciones colegiadas, pues una estrategia que puedan incluir incluso a estos grupos, ¿no? Entonces, de manera transversal. Muchísimas gracias, maestro. Para mí ha sido como un placer escucharlo, entrevistarlo. No me despido totalmente porque le voy a ceder la palabra a mi compañera Diveni Valdomino. Entonces, la dejo en buenas manos. Muchas gracias, de verdad reflexioné bastante con lo que nos dijo. Ok, muchísimas gracias a ti y qué bueno, qué buenas preguntas me hiciste. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ya como le comentó mi compañera, yo voy a ser la que le voy a hacer las preguntas un poco más personales, ya saliéndonos un poco del contexto de las pasadas que eran como más, pues justo de la carrera y así. Estas son más personales, pero pues igual están ligadas, ¿no? Como, pues con la carrera. Y bueno, como primer pregunta, le quiero preguntar qué fue lo que inicialmente le motivó lo motivó para estudiar relaciones internacionales. Ay, pues mira, esta es una pregunta bastante bonita porque yo en la prepa realmente yo quería estudiar historia o quería estudiar geografía o me encantaba la geografía, la historia, ¿no? Pero también yo no era tan buena en el inglés, ¿no? Ya después lo fui perfeccionando y puliendo, pero me cambié a italiano, me gustaba francés, siempre me gustó portugués. Entonces yo dije, no quiero estudiar derecho, también me gustaba derecho y bueno, hoy también me apasiona, pero dije, no quiero estudiar algo netamente tan cuadrado, y perdón por mis colegas de derecho, pero a veces es como tener esta lógica un tanto más esquemática, ¿no? De lo que es el derecho. Entonces yo dije, quiero algo que tenga derecho, algo que tenga historia, algo que tenga la parte de los idiomas, algo que tenga geografía, ¿no? Entonces, yo no sabía tampoco de la existencia de relaciones internacionales. Y entonces, para mí fue como un parteaguas el hecho de descubrir que podemos analizar una problemática de índole internacional conjuntando todos estos elementos a través ahora de la inter y la transdisciplinariedad para dar explicación a algún fenómeno de manera particular. Entonces, para mí, relaciones internacionales, o sea, a pesar de que yo no la conocía, creo que estudié la carrera, la mejor carrera para mí. Pues no sé, me atrevo a decir que es una carrera sumamente completa, te prepara en muchísimos rubros, pero que justamente la parte de mi formación en la Prepa 7, Ezequiel Chávez, que les mando también un saludo por allá, pues, y la materia de orientación educativa, pues visibilizó el hecho de lo que yo quería estudiar. Por ahí también me dio una optativa de geopolítica, ¿no? No es cierto, geografía política en la prepa, y también la profesora que le impartía para mí era como una referencia, ¿no? Entonces, yo dije, no sé qué habrá estudiado la profesora, y ya después me enteré que relaciones internacionales. Entonces yo dije, no, quiero saber de eso, ¿no? Ya después me fui empapando un tanto más de la cuestión diplomática, ¿no? Pero ya también cuando ves y te empapas un tanto más de las cuestiones comerciales, pero que también ves que se ven o se abordan temas de medio ambiente, de derechos humanos, de cuestiones de migración, ¿no? Pero cuestiones comerciales, económicas. Y bueno, ahora creo que pues hay una revolución sobre todo en los temas que se pueden abordar desde el campo disciplinar de las relaciones internacionales. Y bueno, así fue mi acercamiento con esta disciplina y bueno, creo que no erré y para mí creo que los que quieran estudiar relaciones internacionales, pues tienen que tener y estar preparados para este abanico de perspectivas, ¿no? Es decir, analizar, ¿no? Lo que están haciendo los países, ¿no? A través de la definición, por ejemplo, de política exterior, conjunto de acciones, posiciones y posturas, ¿no?
que adopta un Estado más allá de sus fronteras territoriales y que el conjunto de esas políticas exteriores dan la política internacional. Entonces, ver cómo están trabajando un país, el país A, ¿no? Con el país B, con el país C, y que cada uno tiene un interés particular, ¿no? Y que cada quien tiene unas empresas de manera particular en in situ, ¿no? En sus sitios, pero ver también que cada uno tiene organizaciones no gubernamentales, ¿no? Organización de la sociedad civil. Y cómo esto, pues es como si fuera un entramado bastante rico porque englobamos todo ello y bueno, el hecho de dar una respuesta a los diversos problemas del mundo, bueno, es una maravilla. Disculpe, tuve unos problemas técnicos, pero ya regresé. Sí, me parece interesante lo que mencionó, y creo que justamente esta carrera está diseñada para las personas que nos gusta todas estas áreas, ¿no? O sea, desde lo histórico, lo económico, lo geográfico, porque podemos como juntar todo en esto mismo y bueno, continuando como con la pregunta y también con lo que estaba diciendo, ¿qué lo sigue motivando a seguir dentro de esta área de relaciones internacionales o pues seguir queriendo investigar sobre más temas de la carrera? Pues yo creo que como primer punto o lo más importante, mis alumnos. O sea, mis alumnos es la motivación del día a día, saber que se preocupan, ¿no? Por a lo mejor no cambiar el mundo, pero sí hacer alguna o generar una acción que pueda ser como un granito de arena para modificar, ¿no? Las estructuras a veces que ya están dadas a nivel sistémico. Creo que los alumnos hoy día traen una visión un tanto más fresca, más innovadora de lo que son las relaciones internacionales y de los elementos que engloba la parte de pues, las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, para mí, pues a nivel maestría, pues tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre política exterior brasileña y empresas internacionales, pero analizando la industria aeronáutica brasileña. Y ahora en el doctorado yo pretendo como la parte de eh, encauzar, ¿no? O entrelazar relaciones internacionales, pero con las agendas de salud. Es decir, la salud también puede ser analizada desde la óptica de las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas que viven con VIH pueden viajar, ¿no? A cualquier parte del mundo, ¿no? O se ven mermadas incluso la parte de la libertad, ¿no? Pues inscrita, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿no? Libertad de tránsito, etcétera. Pero en todo el mundo, por ejemplo, por el hecho o por el simple hecho de ser homosexual, a veces hay ciertos países que no dejan entrar a sus países, ¿no? Entonces, tienen estas políticas un tanto restrictivas y bueno, llámese, por ejemplo, grupos vulnerables, llámese comunidad LGBT, ¿no? O incluso las propias mujeres a nivel internacional, incluso por el mismo dogma o la religión o estas diferencias, ¿no? Que profesan cada uno de los países. Bueno, creo que eso es lo que me motiva a seguir actualizándome, ¿no? Ahora he tomado cursos sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre cooperación internacional, sobre perdón, algunas herramientas creativas, ¿no? Para el podcast, es decir, cómo están estudiando hoy y aprendiendo los alumnos. Esto es lo que también me hace reflexionar el hecho de seguir actualizándome y que evidentemente en algún momento pues nos va a tocar analizar diferentes problemáticas, por ejemplo, reforma judicial a través de la perspectiva de las relaciones internacionales, pero también a través de la perspectiva netamente jurídica. Es decir, los abogados, ¿cómo lo ven? ¿No? ¿Cómo lo perciben? Pero también puede tener implicaciones desde otras ópticas, ¿no? Desde la óptica de los economistas o desde la óptica de otras licenciaturas que, bueno, pertenecen al campo de las ciencias sociales o incluso algunas que no pertenecen a esta rama de las ciencias sociales, pero que incluso desarrollar, por ejemplo, un tema de investigación sobre salud, pues podría englobar a un médico, ¿no? O a un especialista, incluso, o a un biólogo, etcétera. Entonces, creo que cada vez se va a ir ampliando más los temas que podemos abordar desde las relaciones internacionales y eso, en conjunto con mis alumnos, pues es la principal motivación.
Sí, creo que me parece que justamente esta carrera es algo que nunca va como a quedarse como sin investigaciones o sin áreas de poder extenderse, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el año pasado con lo de Ucrania y Palestina, ya salieron otros dos problemas internacionales que pues, se pueden estudiar, ¿no? Y así como esos, pues hay muchísimos más que siguen saliendo porque pues, los países también actúan como, pues, actores con sus propias condiciones, ¿no? Y aspectos únicos. Y bueno, cambiando un poco de tema, de acuerdo a su preespecialización en política exterior de México, ¿cómo ha visto evolucionar la política exterior mexicana en los últimos años y cuál crees que es el mayor desafío de esta? Bueno, pues ahí hablando de política exterior, pues básicamente me encanta ver esta materia porque pues podemos hablar, podemos generar una división de la política exterior, ¿no? A través de su definición, es decir, su concepto, tal cual, pero también en este quehacer de cómo se vincula la política exterior mexicana con las otras políticas exteriores, ¿no? Con la política exterior estadounidense, la canadiense, no sé, la guatemalteca, ¿no? La italiana, la francesa, la brasileña, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propios objetivos, ¿no? Cada quien va a tener sus propias estrategias, ¿no? Sus propios intereses. Es decir, hablar de política exterior es hablar de interés nacional, hablar de, pues, cómo estamos perfilando el hecho, el actuar de México en el mundo. Entonces, pues, bueno, por ahí cuando se imparte el curso de política exterior, pues se engloba, pues, más bien se tiende a hablar de personajes, ¿no? O decir, por ejemplo, no sé, me atrevo a decir yo que doy política exterior de México 2 a través del proceso de la revolución, ¿no? El proceso de la contrarrevolución, ¿no? Es decir, la institucionalización incluso del propio Estado mexicano, o no sé, incluso qué hizo Juárez, ¿no? En aras de nuestra política exterior, no sé, Porfirio Díaz, que también fueron dos presidentes que tuvieron bastantes años dentro del propio poder, y bueno, no sé, dentro de la parte de la doctrina Carranza, que son como punteros, ¿no? Doctrina Estrada, y que son reconocidas a nivel internacional porque pues engloban la parte de incluso los principios de política exterior, que en su momento determinado, bueno, pues ahora ya tenemos 8, pero que son punteros dentro de la propia, y son referente, ¿no? De la propia política exterior. Bueno, ya no hablamos, por ejemplo, del Maximato, ya no hablamos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, ¿no? O que después vamos haciendo un recorrido incluso por cada una de las administraciones, no sé, qué hizo en materia de política exterior Manuel Ávila Camacho, ¿no? El sexenio alemanista, pero también Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? E incluso el propio Adolfo López Paseos por ahí, que también tuvo un activismo, pero también que podemos hablar de estas fortalezas, debilidades, de estos aciertos, desaciertos, de estos contrastes, de estas continuidades, y también, por ejemplo, la creación del PNR, ¿no? Que después será la creación del PRI, ¿no? El Partido de la Revolución Institucional, y que, bueno, básicamente se perpetuó más de 70 años dentro de la propia consolidación. Y bueno, después tenemos, no sé, a Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Con este 68, y bueno, también después podemos comprender la política exterior a través de el proceso de la Guerra Fría, es decir, estos dos polos, ¿no? Y de cara al proceso de globalización. Es decir, por ejemplo, de manera particular, cada uno tendrá su tinte y su sello, ¿no? De darle a la administración o a su propio gobierno. Me atrevo a decir, por ejemplo, López Portillo, ¿no? Con esto de tener el peso como un perro, o incluso pues todo aquello que tuvo que ver con lo económico, ¿no? Etcétera. Y bueno, de entrada a Miguel de la Madrid, por ejemplo, con el grupo Contadora, este activismo en términos a nivel regional y multilateral, ¿no? El grupo de Cartagena, ¿no? El grupo de los seis del desarme, etcétera, y que, bueno, tiene que ver también con que a nivel interno se generó una cuestión del modelo y la implementación del modelo o el paradigma de globalización con tintes neoliberales, ¿no? Pero no solamente eso, sino también la parte de los gobiernos tecnócratas que a partir de ahí van a fungir y van a representar un puntero, ¿no? Dentro de la línea de continuidad con Salinas de Gortari, ¿no? Y con Cedillo, y bueno, posteriormente tenemos esta transición ya política hacia los gobiernos panistas con Fox, con Calderón, y después el retorno del PRI, ¿no? Con Peña Nieto y con Enrique Peña Nieto, y bueno, ahora con Morena, en donde justo vuelvo al inicio, donde Andrés Manuel López Obrador, pues es enarbolado como es el creador de este movimiento de regeneración nacional, pero no solamente eso, sino que también es el que genera el primer piso de la cuarta transformación. Entonces, bueno, hablar de México y de la política exterior de México es conocer la historia, conocer los avatares, conocer toda esta transición y este proceso evolutivo
desde dónde surgen incluso nuestros principios de política exterior, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, ¿no? La prescripción de amenaza, uso de la fuerza, las relaciones internacionales, entre otros, ¿no? La parte de los derechos humanos, que van a ser un parteaguas porque México, pues básicamente tiene estos principios de política exterior, ¿no? En defensa, ¿no? El derecho internacional. Entonces, creo que entender cómo se mueve la política exterior de México a través, ¿no? De ese artículo 89, y bueno, básicamente la fracción décima, pues es una maravilla porque nos habla del proceso histórico y del proceso evolutivo que ha atravesado México, incluso me atrevo a decir, a través de la intervención por parte de Francia, por parte de Estados Unidos o a través de otros factores históricos que coadyuvan en el hecho de lo que es actualmente México, ¿no? Y comprender por qué reacciona de una manera determinada México o por qué incluso, me atrevo a decir, reacciona o toma partido la política exterior estadounidense. ¿Por qué los estadounidenses son un tanto más nacionalistas? ¿Por qué no tienen este discurso un tanto a lo mejor de xenofobia, ¿no? Que van contra los migrantes? Bueno, porque evidentemente hay toda una cuestión histórica que va a posibilitar el hecho de entender la dinámica de la política. Entonces, creo que es momento también de ponernos en el lugar del otro para entender las políticas exteriores. Y en el caso de México, pues evidentemente también tenemos pues todo este andamiaje, ¿no? O este recorrido histórico para saber por qué México está así posicionado, ¿no? Y bueno, creo que hoy también se trae a la mesa esta lógica de la mejor política exterior y la política interna. Creo que también en términos de turismo, de política exterior, tenemos que estar bien a nivel interno para después pues tener relaciones a nivel bilateral, a nivel multilateral. Me parece interesante lo que menciona porque, pues sí, o sea, creo que una de las cosas más importantes para sus relaciones exteriores de México ahorita está siendo el turismo, ¿no? El turismo internacional, que desde hace años atrae a extranjeros y, bueno, o sea, expande el comercio interno y externo de México, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es algo donde tenemos que poner mucho hincapié y esperemos que también este sexenio se le ponga más al turismo, pero bueno, sin olvidar también como este turismo sostenible, ¿no? Porque también es otra de las cosas que también tiene que ver con México. Y bueno, siguiendo como con esta política exterior de México, ¿cuál crees que es el papel de la academia en el desarrollo de la política internacional de un país como México? ¿Y qué cambios te gustaría ver en relación entre la academia y la política exterior? Esa es una pregunta un tanto compleja porque creo que a veces los académicos estamos como un tanto distanciados de la parte netamente estructural, ¿no? La política exterior pues, la podemos dividir incluso en el proceso y en la estructura. Es decir, quién tiene como esta facultad de ejercer pues algún cambio nodal dentro de la política exterior en México, ¿no? El poder ejecutivo, ¿no? Pero también, por ejemplo, los senadores, ¿no? Entonces, la Cámara de los Senadores, etcétera. Pero hay dentro del propio proceso algunos otros actores que van a influir en toda esta parte pues sí, el proceso, la toma de decisiones en materia de política exterior. Recordemos también que la política exterior pues, es una política pública, ¿no? Al final, pero con cabida dual, ¿no? Con cabida o participación a nivel interno, pero también a nivel externo. Entonces, bueno, a través de distintos elementos, como no sé, por otros niveles de Robert Putnam, ¿no? O con Graham Allison, podemos visibilizar dónde se encuentran los distintos actores y cómo convergen estos actores para el funcionamiento de la política exterior. Pero creo que la academia también puede tomar un punto o un papel un tanto de meterse un tanto más con pues, las instituciones que netamente coadyuvan o modifican la política exterior per se, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de este organigrama y a través de las diferentes organismos, instituciones que tiene, podemos nosotros tener mayor participación, incluso, pues no sé, que no sea tan segmentado o que la línea no sea tan divisoria, ¿no? Entre lo que hacemos en la academia y lo que se hace en la práctica. Es decir, creo que se debería de trabajar de manera conjunta y que pues los académicos tomáramos cursos, no sé, en la práctica, cómo se está ejecutando o cómo es el hecho de, no sé, asistir a una reunión, ¿no? Pues no sé, de estas, de gran, sí, de gran magnitud, y no solamente a través de los libros, como a veces lo hacemos los académicos, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros podemos saber de pie a pa
las teorías, los modelos teóricos y también, no sé, incluso la historia o la política exterior a través de todos estos sexenios, pero en la práctica, bueno, esto también dista mucho de lo que se está ejecutando, ¿no? O que incluso hay negociaciones que no se ejecutan netamente no sé, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que se hacen por debajo del agua o se tiene que tener esta práctica, ¿no? Es decir, el vínculo más estrecho con los embajadores, ¿no? O con cada uno de estos puestos que básicamente, pues, utiliza el cuerpo diplomático, ¿no? Entonces, creo que debemos de hacer lo posible para bajarlo más a la práctica, porque al final, bueno, pues los libros sí nos dejan bastantes lecciones, pero también el hecho de viajar, ¿no? El hecho de estar participando con las personas que realmente hacen política exterior, conocer, ¿no? A los países, conocer también a la sociedad, ¿no? Y, bueno, vincularlos de una manera también nuevamente transversal. Creo que esto podría acrecentar el hecho de estudiar una política exterior ya no un tanto, pues sí, basada en tantos libros, sino tener de una manera como conjunta de analizar esta rama que me atrevo a decir, la columna vertebral de las relaciones internacionales. O sea, la política exterior engloba muchísimo y bueno, por eso se hacen foros de política exterior, ¿no? Porque cómo estamos posicionando o visibilizando a México en el quehacer a nivel internacional. Sí, creo que justamente es algo que le falta, pues al menos a la carrera, que todo se queda en lo teórico y no abarcan la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, la clase de negociaciones internacionales creo que es una de las que se puede implementar más práctica, pero como que queda pues en un nivel teórico y no se llega como a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, justamente siguiendo con preguntas de respecto a la academia, em, ¿tienes algún mentor o figura que haya influido significativamente en su desarrollo académico y profesional? Pues yo creo que tengo muchos y que he tomado el estilo de bastantes, desde mis profesores desde la secundaria, por ahí, ya lo había dicho, también tengo yo un programa sobre tu profe sin filtros que tengo la oportunidad de conducir. Y la profesora Nancy Pratt de la secundaria era profesora de historia y bueno, yo la admiraba como daba clase. Pero ahora en la universidad, bueno, a la profesora Xochitl Ponce de la Prepa 7 también, y mis profesores de idiomas. Pero dentro de mi propia formación como internacionalista, pues bueno, tengo muchísimos. La doctora Alba Gabriela Cabrera Jardín, la doctora Canetti, ¿no? Sandra Canetti, tuve la oportunidad de tomar clases con ellas, pero también mi asesora de tesis, la doctora Mariana Paricio, el doctor Roberto Peña, ¿no? El doctor Cueva Perús, ¿no? Marcos Cueva Perús, muy buenos doctores, la doctora Virginia, incluso la profesora Escalante, ¿no? Valdivia también. Eh, ¿Quién más? La doctora Paz Consuelo, el doctor Villavicencio, también fue un parteaguas para mí, aprendí mucho de él. Y bueno, pues mis jefes, ¿no? De ahí, de la FES Aragón, el licenciado Daniel, el maestro David García Contreras. Creo que, bueno, la doctora Latife, que también es una institución, el doctor Verdejo, ¿no? Cada uno en su ámbito, en la política exterior de México y en la parte de América Latina, y el doctor Verdejo en Derecho Internacional. Entonces, creo que yo soy la suma de todo ello. Soy una mezcla bastante extraña. Y bueno, mis profesores de idiomas, ¿no? Evidentemente también la profesora Rafaela Flores Garnica, el maestro Jaime Rea, ¿no? La maestra Consuelo Chávez, que son de italiano, pero también el doctor Lars Perny, de alemán. Entonces, para mí, creo que el hecho de conjuntar tanto las estrategias, ¿no? Pedagógicas, de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de estos mentores que tengo, y como para mí es una explosión, es un boom, porque justo puedo hacer el hecho de decir, bueno, creo que comparto ideas con tal o cual mentor, estas no tanto, entonces yo quiero ser la mejor versión de mí y siempre digo, yo soy el profesor que me hubiera gustado haber tenido, ¿no? Es decir, hacerlo como ameno, hacer una charla, ¿no? Y no hacer como los contenidos tan netamente estructurados, ¿no? Y estas conferencias que a veces son como desgastantes, ¿no? Y a lo mejor meter un chiste por ahí, ¿no? O ver alguna situación de manera particular, no sé, a través de las diferentes empresas, ¿no? O ponerles casos que ellos puedan comprender desde su día a día, ¿no? Entonces, creo que soy una mezcla de todos ellos. Sin embargo, pues tengo también, cada uno tenemos nuestro estilo y nuestro sello particular y evidentemente les agradezco a cada uno de ellos por todas sus enseñanzas y aprendizajes.
parece interesante justamente lo que menciona de que todos somos la suma de las partes de los profesores que nos han enseñado, ¿no? A lo largo no solamente de nuestra carrera profesional, sino también desde la primaria, ¿no? O sea, como ese primer momento donde ves la historia y sabes que ahí, de ahí eres, ¿no? Pero bueno, justamente, pues siguiendo también con estas preguntas más personales, em, a lo largo de tu desarrollo profesional, ¿hay algún evento o situación internacional que te haya marcado de manera especial y crees que debería ser estudiada más a profundidad? Ouch, hay muchísimos. Bueno, yo tengo 31 años, estoy joven, relativamente joven, pero recuerdo mucho la transición y cómo ha abarcado, cómo ha avanzado, perdón, cómo ha evolucionado la parte incluso de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo nos informamos, ¿no? Podemos decir que antes era a través de las noticias, y bueno, ahí estaba Valentina Lasraki, ¿no? Cuando era este cambio del Papa, ¿no? O la asignación del Papa, con el cónclave y todo esto, pero era la corresponsal, y bueno, hablaba en italiano y yo decía, wow, qué padre, ¿no? Quiero entender lo que ella dice en italiano, ¿no? Pero también recuerdo los atentados del 2001, y creo que esto también para mí fue como un partaguas, porque yo lo veía así súper lejano, ¿no? En las noticias, y jamás me imaginé que me iba a poner a estudiar, ¿no? Todo lo que estaba pasando en Medio Oriente, etcétera, o en Irak, ¿no? Etcétera, a través de esta lógica. Entonces, creo que hay muchísimos hechos, ¿no? Ahora, creo que algunos más recientes que tienen que ver con el COVID. El COVID fue un puntero, un hecho que creo que, bueno, marcó también, es un paradigma, ¿no? Porque muchos, incluso estudiosos de las relaciones internacionales o de otros ámbitos, pues toman como punto de partida la pandemia, ¿no? Es decir, cómo cambió, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de la pedagogía, ¿no? Porque ya no estamos dando igual las clases. Utilizamos estas herramientas, ahorita tenemos la fortuna de tener esto y podemos enlazarnos, pero antes esto no era así, ¿no? O incluso el hecho de informarnos. Antes teníamos que esperar muchísimo tiempo para dar a conocer una noticia. Ahora es en tiempo real. Incluso podemos transmitir en tiempo real, podemos tener las noticias en tiempo real. Entonces, antes, pues, tardaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, creo que esto sí ha evolucionado bastante. Y bueno, y el hecho de unos pocos días, ¿no? Pues el regreso de Trump, ¿no? Evidentemente creo que esto también es algo, pues, histórico, y bueno, me atrevo a decir que también la primera mujer presidenta en México, pues, wow, ¿no? También es un hecho que evidentemente me marca y que creo que le debemos de dar un tanto de explicación a través, no sé, de la política exterior feminista, pero también, no sé, a través de Trump y toda esta visión de discurso, ¿no? A través del análisis del discurso, es decir, por qué Trump regresa al poder, cuál es su discurso, si esto va a empatar, ¿no? Con las políticas que implemente, o simplemente es un discurso para pues, llegar al poder, y cuáles son las estrategias incluso de marketing político que está utilizando Donald Trump para poder llegar, ¿no? A más votantes y que, bueno, al final pues lo hayan elegido a él y no a Kamala Harris, ¿no? Entonces, creo que es interesante cómo se mueve el mundo, y bueno, cada uno de los países tiene sus particularidades, pero estos hechos para mí han sido como, pues parteaguas, sobre todo la pandemia, ¿no? Que te marca y que dices, ouch, no puedo salir de mi casa porque hay una situación de índole, ¿no? De carácter, pues, de salud, ¿no? De emergencia, es una emergencia sanitaria, y bueno, si salgo puedo poner en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de Sí, como lo mencioné, creo que, bueno, una de las cosas que como internacionalista nos concierne más porque estuvimos justamente, bueno, no yo que soy de estas generaciones nuevas, estuvimos muy inmersos fue en la pandemia, ¿no? Y además también otra de las cosas que me parece interesante es cómo esta diplomacia digital ha crecido, cómo ahora ya inclusive los representantes exteriores se comunican a través de Twitter, ¿no? Bueno, X. Y como, o sea, como pasó con lo de Ecuador, ¿no? Que pasó lo de la embajada y Alicia Bárcena subió su Twitter así de que declaramos ya nuestra postura, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me parece interesante también justamente todo lo que usted mencionó de cómo es que también ha evolucionado también estas dinámicas, ¿no? Dentro de la política exterior. Regresando a la política exterior y en las particulares de los países, pues sí, como estas redes sociales están ya pues aumentando o expandiendo nuestro ámbito, ¿no? O sea, nuestro ámbito de estudio y de relación y de los vínculos que tenemos. y, Y bueno, bueno, antes de me atrevería a decir, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no?
que también, pues, en la parte del uso de las redes sociales y que, pues, fue un movimiento que, pues, básicamente movió a Egipto, Túnez y otros países de la región, ¿no? Para poder manifestarse en contra de pues, algunas condiciones que no estaban bien de acuerdo a su perspectiva y que evidentemente, pues, ahora vemos también que debemos de preocuparnos de la persona de aquí, o sea, porque cada vez tienen más influencia, cada vez tienen más poder. Si bien es cierto que esto es una ventaja de tener mucha información, a veces también es un problema porque nos perdemos en este mar de información. Entonces, no sabemos cómo discernir de la información fidedigna, ¿no? De la cual no es. Y bueno, también teniendo tanta información, pues a veces como que caemos en este hecho de decir, no sé, exagerar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que Trump haya llegado al poder, pues no tiene que ser una reacción un tanto de, por ahí lo veía en la mañana, de como un pollo que le cortan la cabeza, o sea, estar así como todo loco, ¿no? Sino que tener como, pues, justamente un plan A, un plan B, frente a la llegada de Kamala Harris o Trump, ¿no? Tener estos planes, ¿no? Que evidentemente iba a ser alguno de los dos y que la moneda estaba en el aire. Y bueno, si no se quedaba Trump, pues iba a quedar Kamala, entonces tenemos que adoptar el plan B, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que tenemos que hacer los internacionalistas. O sea, saber ser camaleónicos, una, y dos, adaptarnos a cualquier tipo de perspectiva y a cualquier cultura, a cualquier cuestión que se nos aparezca. O sea, porque no sabemos si vamos a negociar con gente de la India, con chinos, con estadounidenses, con canadienses, y debemos de estar preparados, incluso llevar una contraoferta, ¿no? En esta dinámica de negocios. Entonces, creo que también es importante cómo estamos analizando y estudiando las relaciones internacionales en la actualidad. Y bueno, en relación con lo que acaba de mencionar, ¿nos podría compartir algún desafío común que enfrentan los estudiantes o que han enfrentado los estudiantes de la materia de negociación bueno, de la política exterior? Pues si no, o sea, como justamente, como habíamos mencionado, de la falta de esta práctica y nada más la teoría, siento que nos llega a perder un poco en las clases de estas materias y cómo ha ayudado a enfrentar a los estudiantes a superar pues estos desafíos, ¿no? Sí, pues es una materia muy rica para mí, pero también es una materia un tanto compleja porque tiene mucha historia, muchos datos, muchos sexenios, muchos nombres, pues muchas cosas por aprenderse, ¿no? Entonces, a veces sí nos perdemos así como que entre tantos sexenios, tantas acciones que realizaron, o por ejemplo, cuando se creó el metro, ¿no? Las primeras líneas del metro, o no sé, el Infonavit, ¿no? O el ISSSTE, el Seguro Social, entre otras cosas, ¿no? El 68, o muchísimos acontecimientos que son como importantes para saber, pues, cómo ha evolucionado México. Entonces, creo que también la parte de impartir una materia netamente histórica, para los alumnos en términos actuales, bueno, hay que meter videos, ¿no? Hay que meter, no sé, dossiers, hay que meter algunas otras estrategias para poder captar su atención, ¿no? Porque incluso abordar la política exterior desde los clásicos, Sara Vázquez, ¿no? Mario Ojeda, Guadalupe González, no sé, muchísimos autores en este tenor, ¿no? Olga Pellicer, etcétera, pues debemos de saber cómo hacerlo, ¿no? Incluso el mismo Robert Putnam, cómo hacerlo y no perdernos en esta parte tan histórica, tan pesada, tan densa. Creo que esto se conjunta también con la parte de ver el texto y no salir, por ejemplo, en la FES Aragonesa se realizan estas visitas al Matías Romero, ¿no? Al Instituto Matías Romero. Entonces, y también algunas conferencias con algunos embajadores, por ejemplo, han llevado al doctor Rafael Velázquez, ¿no? Donde ha presentado su libro sobre el análisis de la política exterior comparada. Entonces, creo que eso también posibilita el hecho de que, si bien es cierto que es un ambiente académico, pues podemos invitar también a embajadores o a gente que se ha vinculado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores en distintos cargos para tener pues esta visión un tanto más práctica. Y creo yo que cada vez debemos de trabajar de manera colegiada un académico y alguien que tenga netamente la práctica, porque a veces es difícil conjuntar, yo al menos no he trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tengo amigos que sí, y bueno, luego los invito a dar charlas, ¿no? Porque tienen toda esta parte, pues, práctica, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante y bueno, también ver cómo están aprendiendo los alumnos y encontrar pues sí, las herramientas didácticas que posibiliten que el hecho de que la historia o la política exterior, porque luego dicen, ay, política, ¿no? No me gusta.
no sea tan aburrida y hacérselas a lo mejor como un chisme, ¿no? O hacérselas como una historia padre, ¿no? Algo así como, ok, esto, entiende los actores clave, entiende los personajes clave y entiende el sexenio de manera general y bueno, sí con sus particularidades, pero desde otra lógica, ¿no? Desde un ambiente un tanto más. Bueno, siguiendo con esto que menciona que no hacer la política tan aburrida y más la exterior, yo siento que pues sí es bastante amplia y más en México, ¿no? O sea, sí llega a ser también hasta tediosa porque pues llega un periodo donde inclusive como que se repiten como el mismo partido y nada más se cambian de estrategias y así, ¿no? Entonces, ¿nos podría recomendar algún libro o película que ayude a los estudiantes a entender o que, bueno, a los que les interesa esta materia, entender un poco más la política exterior de México? Pues, ay, tengo muchísimos, o sea, están todos los de, bueno, está el de la herencia, ¿no? Pero también está, pues, los clásicos, ¿no? Modesto Cera Vázquez, ¿no? Incluso Rafael Velázquez tiene muchísimos libros que giran en torno a cómo entender la política exterior. Bueno, pues, creo que leer más bien como la gente que ya ha estado preocupada por el quehacer de la política exterior de México. La doctora Latife también tiene 2 tomos de ellos. ¿Quién más? Pues Robert Putnam, ¿no? ¿Quién más? Incluso el doctor Jorge Esquiavón, que ya nos habla no netamente de la política exterior per se, sino que nos habla también de la paradiplomacia, que se inserta, ¿no? Como una nueva forma del ejercicio, ¿no? De política exterior. Y pues justo también estos documentales de diferentes, pues sí, que sintetizan los sexenios, ¿no? Me parece que es Grau, no recuerdo, creo que sí. Son varios documentales en donde sintetizan pues, la política exterior de manera particular. Y luego también en YouTube me parece que hay varios documentales, luego igual se pueden poner en contacto conmigo, donde sintetizan la política exterior, ¿no? Como tipo charlas, ¿no? Hay uno que es Tu Profe de RI, ¿no? Que también luego maneja buenos contenidos desde mi perspectiva. Y bueno, en la FES Aragón también a veces se implementó esto, ¿no? De dar cápsulas, por ejemplo, ¿qué es la política exterior? ¿No? Entonces, en una cápsula, nosotros mismos como docentes, hacíamos estas cápsulas un tanto didácticas, dinámicas, para poder entender la política. ¿No? Entonces, pues libros hay muchísimos, pues y Guadalupe González, que también es un parteaguas dentro de la política exterior. Y bueno, también, bueno, entender la política exterior mexicana, pero también Kissinger, ¿no? Desde la óptica de Estados Unidos, o no sé, incluso algunos otros que permeen o que estudien incluso la política internacional, ¿no? Esto también, este avance de la política exterior comparada, creo que es un gran ejercicio porque nos habla de las particularidades de la política exterior de cada uno de los países, atendiendo a la lógica de que cada país pues tiene sus propios intereses. Entonces, y bueno, no le hago comercial al libro, pero me parece adecuado y acertado que los autores pues, sean del país de origen. Es decir, tenemos un capítulo sobre política exterior brasileña, pero es a través de la óptica de los brasileños, ¿no? Entonces entienden muchísimas cosas, incluso históricas, culturales, etcétera, desde su propia ficha. Entonces, pues bueno, hay muchos libros, muchos documentos, incluso papers sobre política exterior. Y bueno, también les recomiendo, ¿no? Vincular esta parte de que ellos mismos escriban. Es decir, a través del conocimiento de la política interna, ¿no? La política interna, podemos generar un balance de política exterior, es decir, cómo coadyuvan estas dos políticas, cómo se relacionan, cómo interactúan y bueno, hacer nuestros propios balances, porque al final también nosotros tenemos que proponer como estudiosos de las relaciones internacionales, no nada más conocer toda la historia y no generar propuestas en materia de política. Muchas gracias. Igual si nos puede compartir como la información del libro de sistema, no, de política exterior comparada, de verdad que sí suena muy interesante y también me parece interesante esta comparación que este libro hace como de todos los países, porque si no, o sea, no nada más tenemos que quedarnos con lo nacional. Por aquí está, mira, aquí está, es de Rafael Velázquez, Introducción al estudio de la política exterior comparada. Ay, Entonces muchas aquí gracias. es de Yo Rafael de Velázquez, verdad. por ahí lo ha estado presentando en varios lados. Y bueno, creo que también bueno, hace poco también habló sobre la parte de la política exterior
principista, ¿no? A través de esta lógica de los principios de política exterior. Entonces, bueno, nada más ahí hay muchísimos libros, ¿no? Que te pueden conseguir. Sí, muchas gracias igual por las recomendaciones en general. Y bueno, yo justamente en mi clase de política exterior, como en este cambio de visiones o como, sí, ¿no? Bueno, yo leí, me permití leer, bueno, más bien me dejaron leer el libro de Sara Sefcovic de La suerte de la consorte. También creo que es una muy buena recomendación si quieren como, bueno, si se quiere como leer la política nacional desde la mirada de las esposas, ¿no? Entonces, pues bueno. Y bueno, ya regresando a las preguntas, ¿cómo equilibra sus responsabilidades académicas con los intereses personales? Ouch, es difícil porque a veces los alumnos no comprenden que también pues somos personas, ¿no? Entonces, yo soy aparte instructor de spinning, de pesas y de escaladora. Entonces, conjuntar la parte de la academia, ¿no? Y que lograr también que los alumnos visibilicen el hecho de que somos humanos, tenemos errores, nos podemos equivocar, ¿no? No siempre tenemos la verdad. Y creo que ahora es muy válido decir, no lo sé, ¿no? No estoy informado, pero me informo y te lo digo o te doy mi análisis, ¿no? Sobre todo en esta lógica de que con el Internet estamos en jaque, ¿no? También, y estamos pues en observación continua por parte de los estudiantes. Entonces, cualquier cosa o cualquier dato, cualquier fecha, que no digamos bien, pues como que está ahí, ¿no? En tela de juicio. Y evidentemente, pues creo que antes de ser profesor, pues soy persona, ¿no? Entonces, repito esto, ¿no? Pues voy a tener, no sé, esta parte de mis quehaceres, aparte de lo netamente académico. Entonces, creo como persona, pues me tienen que conocer como Arturo Meneses, mis gustos, mis preferencias, mis pasiones, para lo que soy bueno, ¿no? Para lo que no, mis enojos, mis sentimientos, mis rabias, mis amigos, las personas con las que a lo mejor nada más compartimos, pues no sé, el hecho de ser compañeros de trabajo, pero las personas que llegan y que se quedan en tu vida. Entonces, creo que entender a los profesores desde esta lógica un tanto más humanitaria, ¿no? Humanista, ¿no? A través de la empatía, creo que es más importante, y bueno, que hoy es súper importante, porque a veces nos basamos, ¿no? En estas referencias que dan, ¿no? Sobre los profesores de que, ay, no, es que deja mucha tarea, ¿no? O es que es malo, ¿no? O esto, o no sabe explicar, o nos pone a exponer, o yo qué sé, ¿no? Pero creo que también los alumnos tienen que hacer este ejercicio de ponerse en el lugar del profesor. Entonces, verlo como un otro, como una persona, con gustos, con preferencias, con sentimientos y con todo este abanico de cuestiones que hicimos. Muchas gracias. Y creo que sí es importante esto. Creo que, bueno, más bien por eso me parece importante que estén en estos espacios donde no solamente se puede conocer a los profesores desde el ámbito, bueno, desde la perspectiva profesor-estudiante, sino también conocer, ¿no? Sus intereses personales y que además tienen más cosas, no solamente es como lo que se ve en la clase, ¿no? Y bueno, relacionado a esta última pregunta, ¿cómo le gustaría que fuera recordada bueno, su contribución a la academia y al campo de las relaciones internacionales, tanto en términos de su labor docente como del trabajo investigativo? Ouch. También es muy difícil porque, bueno, tengo escasos 7 años dando clase, eh, pero me gustaría que me recordaran como un profesor que siempre proponía, que no se quedaba quieto, que siempre estaba al pendiente de sus alumnos, ¿no? Que veía por el otro y bueno, que siempre fue un incansable visionario en cuanto a lo nuevo, las tendencias nuevas, estudiar las relaciones internacionales desde diferentes ángulos, enfoques, encuadres, y bueno, también que siempre estuvo dispuesto y disponible para sus alumnos, en cualquier índole. Es decir, no solamente en la formación netamente académica, sino también recordemos cuál es el objetivo, la misión, la visión de la UNAM, ¿no? Formar, pues, humanos, ¿no? O estudiantes, alumnos, o personas mexicanos de bien, ¿no? Integrales, que sepan no solamente política exterior, ¿no? O mercadotecnia internacional, o turismo internacional, sino que sepan de valores, que sepan, por ejemplo, en el caso particular de la migración, ¿por qué tenemos que ver al otro si es venezolano, si es colombiano, si es haitiano? Porque es un otro, o sea, es un individuo que merece nuestro respeto, que posee derechos humanos, ¿no? Que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propios problemas, como igual como nosotros, como profesores,
Entonces, me gustaría ser recordado así, y bueno, dentro del ámbito de la investigación, pues justamente ser recordado como alguien que exploró, pues temas poco explorados, ¿no? Por ejemplo, este tema de la política exterior brasileña y las empresas transnacionales, es decir, genera una mezcla un tanto distinta de cómo podemos analizar las relaciones internacionales, ¿no? A través de la política exterior brasileña, pero a través también del enfoque económico-comercial, porque la política exterior brasileña y la economía brasileña, ¿no? Pero también a través de la industria aeronáutica brasileña. Es decir, podemos hacer un match, una mezcla para poder dar una explicación de lo que está pasando de manera particular en un país, ¿no? Incluso utilizando pues, cuestiones de mercadotecnia, de política exterior, de turismo, incluso de otras áreas, ¿no? Justo hablando de la interdisciplina. Y bueno, básicamente también tuve la fortuna de dirigir unas palabras para pues la graduación de una generación. Y yo les decía, o sea, somos la suma de todo lo que vivimos. O sea, en FES Aragón pues están todos los antrillos, ¿no? Los bares. Pero pues también llega un momento en que necesitamos pues salir de este perfil de académicos y bajarnos un tanto más con nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Preguntarles de su día a día, no sé, formar a la gente con valores, a los alumnos con valores, a los internacionalistas, a través de esta lógica de cooperación. Es decir, que que en su día a día, ¿no? En los diversos problemas que enfrenten, utilicen la diplomacia, la negociación y los valores como una bandera que enarbole un buen internacionalista. No solamente de Aragón, sino de la Facultad de Ciencias Políticas y de Acatla, ¿no? Y bueno, sobre todo todos los internacionalistas que estamos formándonos en aras de una mejora para nuestro mundo. Pues, de nuevo, muchas gracias por esta respuesta y de verdad que sí, sí me llevo pues muchas cosas de esta parte de esta entrevista que fue personal. Yo aquí acabaré mi parte, pero lo dejo en manos de mi compañera Abril, que va a hacer la otra sección de esta entrevista y de verdad fue un gusto. De todos modos, nos vemos al final. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, mi nombre es Abril. Yo voy a encargarme de esta última sección ya para ir cerrando. Em, Vamos a estar hablando ahora un poco sobre su experiencia como profesor y bueno, me gustaría empezar preguntándole sobre qué aprendizajes, digamos que clave ha tenido de su experiencia laboral y profesional que digamos que hoy aplica en sus clases. Ay, pues muchísimas. Bueno, como lo dijeron ahí, trabajé en el aeropuerto, trabajé en el IEDF cuando era todavía del Distrito Federal, ahora ya es de la Ciudad de México. Hice mi servicio social en políticas públicas de derechos humanos en CEGOV, la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, he trabajado de mesero, he trabajado en tiendas, ¿no? He tenido negocios como de emprendimiento, eh, pero también he trabajado en muchísimos lados, o sea, ni te imaginas. He trabajado en tantos lados. Creo que eso posibilita el hecho de que les dé a mis alumnos una perspectiva un tanto más holística o integral de cómo pueden hacer frente a los distintos retos o problemáticas que enfrentamos como internacionalistas. Es decir, a veces si egresamos de la carrera de Relaciones Internacionales y no encontramos trabajo, pues podemos aplicar a otros diferentes planes, ¿no? O sabemos hacer otra cosa. Pues soy instructor también de pesas, ¿no? De spinning, de escalador, etcétera. Entonces, para mí el hecho de tener una formación integral en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en la parte de los idiomas, en la parte incluso pues ya más práctica, ¿no? A través del aeropuerto, a través de instituciones, ¿no? Como el IEDF en su momento, a través de pues la CEGOV, ¿no? Etcétera. Creo que hace también un match increíble porque puedo dar una visión un tanto integral a mis alumnos de analizar un fenómeno de relaciones internacionales desde distintos ángulos y perspectivas. Entonces, para mí, pues, es bastante rico incluso conocer, porque aprendo muchísimo de ellos en su día a día, y bueno, pues, esto se conjunta de una manera, es un aprendizaje muy. Sí, justo, ¿no? Es también, digamos que es un ganar-ganar de experiencias, ¿no? Porque se van retroalimentando ambas partes, ¿no? Yo como estudiante puedo decirlo, pero pues sí, justo también era también importante para mí preguntarle de, pues sí, ¿no? ¿Cuál consideraría que fueran como las habilidades más importantes
que debería como que desarrollar un estudiante, ¿no? De relaciones internacionales. Sí, pues creo que esto también va muy allegado con la parte de generar redes, ¿no? Las redes son súper importantes en todos los eslabones, o sea, en todos los niveles, perdón, ¿no? Con sus compañeros, que disfruten también la carrera, es decir, que compartan con sus compañeros, porque 4 años se van rapidísimo, o 5 años, no se van rapidísimo, dentro de la propia formación. Entonces, hay que tejer estas redes, hacer amigos, hacer amistades, pero hacer también estas redes, porque no sabemos el día de mañana quién nos puede dar trabajo, ¿no? Entonces, que no sean que no sean que tengan, que se puedan expresar, que se puedan vincular con el otro, para, pues, justo tejer estas redes, ¿no? Es decir, si tenemos que preguntar si tenemos alguna duda, tenemos que, pues, justamente reaccionar frente a cualquier índole o cualquier acción, ¿no? Es decir, yo les podría decir eso, disfruten su formación como internacionalistas o dentro de su propia universidad, llámese Facultad de Ciencias Políticas, Acatlán, Aragón, etcétera, entre otras, pero también, pues no sé, vincúlense con la parte deportiva, la parte cultural, pero también vayan a los antros, vayan a los bares, pues no sé, formen estos círculos de estudio, estudien los idiomas, valoren y atesoren y den gracias por todo lo que tiene la universidad, ¿no? Que es muchísimo, y relaciónense no solamente con los de, valga la redundancia, con los de relaciones internacionales, sino con los de comunicación y periodismo, ¿no? Con los de sociología, con las distintas áreas que ofrece nuestra universidad, porque es un mundo y que tenemos que aprovechar el hecho de que estamos posicionados y rankeados como una de las universidades más importantes, pues, del mundo, ¿no? Y de América Latina. Y digamos que eso es hablando un poco del plano desde los estudiantes, ¿no? Las habilidades y estrategias que ellos deben como emplear, ¿no? Pero entonces, ahora me gustaría preguntarte sobre qué estrategias tú llevas a cabo, digamos que en cuanto a experiencias prácticas en las materias que tú das, ¿no? Que creo que es turismo internacional y mercadotecnia internacional. Sí, bueno, turismo, mercadotecnia, política exterior y administración internacional. Pues justo ahorita voy corriendo a la Feria de Negocios, Feria de Cultura, Lengua y Negocios Internacionales que se celebra en la FES Aragón, ¿no? Donde estamos trabajando de manera colegiada con el CLE, ¿no? El Centro de Lenguas Extranjeras, pero también con Relaciones Internacionales del SUA, ¿no? Del Sistema de Universidad a Distancia. Y bueno, con Relaciones Internacionales pues escolarizado. Entonces, en este caso, pues básicamente yo, a título personal, me gusta el hecho de vincular la teoría con la práctica. Ahorita les dejé hacer unos comerciales, ¿no? Justamente en esta lógica de la mercadotecnia, englobando, ¿no? La parte de los países. Analizamos por ahí China, Japón, Italia, Francia, Alemania, Brasil, ¿no? Portugal, Rusia, entre otros países. Y bueno, justamente era visibilizar una marca ya consolidada, una empresa ya consolidada, y hacer un comercial como si nosotros estuviéramos trabajando para esa empresa a través de la lógica mercadóloga. Es decir, ¿qué es lo que nos gusta ver? Porque nosotros vemos muchísimos comerciales, por ejemplo, en YouTube o en otras aplicaciones. ¿Qué es lo que nos gustaría nosotros ver como publicidad, ¿no? Porque estos comerciales a veces los saltamos, entonces piensen a qué suena Brasil, a qué suena Rusia, a qué suena Estados Unidos, ¿no? Y hacer un comercial, ¿no? Desde su trinchera utilizando las distintas herramientas que manejan para fusionar esto, ¿no? Es decir, lo teórico con lo práctico. Y bueno, también luego generó esta parte de montar una parte de perspectiva un tanto de negocios, ¿no? El emprendimiento, visibilizando la parte de el emprendimiento y la innovación, ¿no? A través de detectar una necesidad no satisfecha en mi entorno, ¿no? En mi entorno, en mi día a día, y bueno, visibilizar, porque al final, si no encontramos trabajo, incluso yo puedo montar mi propio negocio, ¿no? Entonces, tener las herramientas tanto de la administración como de la mercadotecnia para ser incluso mi propio jefe, ¿no? Y que también dentro de la propia UNAM creo que es algo que nos falta, el hecho de visibilizar que nosotros no solamente podemos ser empleados de cualquier, o ser solamente empleados, sino también que genera un cambio de paradigma de ser emprendedores y tener nuestro propio negocio, ¿no? Autoempleados, que hoy pues es súper importante en nuestro país, ¿no? Y me parece súper enriquecedor toda esta parte que nos comenta.
Igual aquí también ya para ir empezando a cerrar y terminar todos a tiempo, sí me gustaría entonces preguntarle un poco más sobre cuál considera que ha sido como el mayor desafío, pues que ha enfrentado como profesor. Ouch, pues hay muchísimos. Me voy a centrar en dos. Bueno, yo pertenezco a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, el hecho de vincular la parte personal con la parte académica, luego es un tanto compleja porque yo abiertamente les digo a mis alumnos que pertenezco a ella, ¿no? Y porque evidentemente debe de permear un clima de respeto, ¿no? Entre ellos y, bueno, de mi parte, de mi persona hacia ellos y de ellos hacia ellos. Entonces, esto ha sido un tanto complejo. Hoy, bueno, ya estamos abiertos a muchísimas posibilidades, a una gama un tanto más amplia, pero sí en un momento determinado el hecho de vincularlo es difícil. Y bueno, también el hecho del quehacer docente, recibir pues algunas críticas de que a veces no estamos haciendo, pues no sé si desde su punto de vista no estamos haciendo bien nuestro trabajo, a veces nos pega, ¿no? Como académicos de decir, oye, ¿qué herramientas tengo que utilizar? Ya tomé tal cual curso, ¿no? Para actualizarme, y sin embargo, no sé, los comentarios a veces son un tanto agresivos, a veces son, sobre todo en la práctica docente, ¿no? Cuando los alumnos pueden explayarse un tanto, decir hasta qué punto pues se separa lo profesional ya de lo personal. Entonces, creo que también estos comentarios pues a veces son hirientes. Digo, cuando tienes trabajada la inteligencia emocional, lo ves y lo visibilizas desde otra trinchera, desde otro ángulo, pero evidentemente creo que esto es lo más complejo. Y finalmente me ha tocado compartir como algunas situaciones un tanto complejas con mis alumnos sobre cuestiones que giran en torno a la inteligencia emocional y las problemáticas que enfrentan hoy los alumnos. Llámese, pues, no sé, pertenecer a la comunidad LGBT o tener estos pensamientos de suicidio, ¿no? O, no sé, embarazos, ¿no? Dentro de su propia formación, o no ser aceptados por los padres, no tener dinero para seguir o continuar con sus estudios, no sé, muchísimas cosas, incluso temas de salud, ¿no? Que pueden mermar incluso el avance de nuestros propios alumnos en este sentido. Entonces, ser académico sí es saber contenidos, pero también dar un buen consejo en el momento y en el lugar y en el momento correcto, ¿no? Para nuestros alumnos y estar para ellos, pues básicamente las 24 horas del día. ¿Por qué? Una persona, pues incluso el hecho de platicar algún problema, pues puede incluso reducir el hecho de las problemáticas que ellos, simplemente compartirlo, ¿no? Y ya se liberan un tanto de toda esta situación que están atravesando. Sí, sin duda también reconozco como que un poco lo complicado y lo difícil, ¿no? Porque se toman temas pues bastante personales, ¿no? Y nuevamente pues resaltamos, ¿no? La importancia de la salud mental para los estudiantes, pero también como uno como receptor, ¿no? Que se enfrente a estas situaciones y que precisamente un buen consejo sí puede ser determinante, ¿no? En una situación difícil. Em, Igual, pues ya como para ir, ya como última pregunta para cerrar, em, hablamos, es importante, y como usted lo mencionó también, el hecho de pues siempre estar incentivando a los estudiantes a generar pensamiento cada vez más crítico. Entonces, en esta línea, ¿usted cómo cree que podría ser una manera de incentivar este pensamiento, sobre todo en un medio que es, en un mundo que es muchísimo más digital y que tenemos información por todos lados? Ouch, yo creo que tenemos que regresar a los orígenes. Antes, ¿cómo se hacía investigación, ¿no? A través de estos libros. Hoy podemos, evidentemente no nos tenemos que pelear con las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Pues no sé, los papers que están ahí, bueno, que esos son ya más serios, pero toda la información sabemos, tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿no? Todo este cúmulo de información que podemos ostentar, incluso la inteligencia artificial, ¿no? Generativa o los diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Que existen, hay que saber en qué momento utilizarlos, ¿no? A lo mejor como un esquema, como un parámetro, pero no como el hecho de suplir, ¿no? Nuestro trabajo como internacionalistas. Es decir, creo que tenemos que regresar al hecho de dejarles lecturas, que ellos analicen, no sé, una problemática como la política exterior, ¿no? O la migración o el medio ambiente desde esa visión
también encontrada, ¿no? Es decir, a lo mejor generando debates, ¿no? Con una postura en pro, otra en contra, y bueno, justamente ir viendo cuáles son los puntos en los que se compagina, ¿no? En los que se comparte, en cuáles no, ¿no? Y justo tener una visión un tanto más amplia. Por ejemplo, ¿no? La reforma judicial o la parte de, no sé, no sé, analizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, hay gente que va a apoyar las políticas de Andrés Manuel López Obrador, hay gente que no, pero evidentemente informándonos, ¿no? Teniendo una visión un tanto informada y bueno, generar ese punto medio entre las personas o los alumnos que están a favor y en contra, ¿no? Pro, ¿no? En contra. Entonces, creo que cada vez estamos en un mundo de más información, pero tenemos que regresar a los orígenes, hacer tesis, que no les dé miedo hacer una tesis, preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que ahora es momento de regresar para atrás. Es decir, como cuando éramos niños, ¿no? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué el porqué de las cosas, ¿no? ¿Cómo funciona una bomba atómica? ¿Por qué hay tanta hambruna en el mundo, ¿no? ¿Por qué está esta situación de seguridad o de inseguridad en el mundo? O sea, regresar cada vez al origen, incluso en otra lógica, por ejemplo, de cómo están hechos los fármacos, ¿no? ¿Por qué antes utilizaban hierbas para curarse y ahora no? ¿No? ¿Cómo se producen los alimentos? ¿Cómo yo puedo producir mis propios alimentos? Entonces, eso nos da un sentido de pertenencia aún más a nuestro México, al mundo, y bueno, una visión un tanto más informada frente a tanta información que hay ahora disponible y que evidentemente, pues teniendo esta visión que nos otorgan los libros y que nos otorga incluso los viajes, pues es un match perfecto, ¿no? Y regresando justamente a los orígenes de... Sí, definitivamente no deberíamos de subestimar, ¿no? Todos estos medios que quizá en esta época pues digital y globalizada podemos decir que están fuera no son innovadores y precisamente, ¿no? Nos olvidamos que esa fue la base, ¿no? Para estar en donde estamos. Entonces, pues realmente me ha parecido una conversación bastante enriquecedora, profesor. Es un gusto conocerlo. Es la primera vez que tengo una interacción con usted, pero pues realmente pues fue muy favorable. Creo que nos dijo sus opiniones, pues como las ve, como con toda su experiencia, y eso pues es muy valioso e invaluable para nosotras, ¿no? Para esto, pues también me gustaría pues ya cerrar formalmente la entrevista. Pues primero agradeciendo al Seminario de Relaciones Internacionales, que pues está por nuestro director, el doctor Edmundo Hernández Vela, y a la coordinadora Valeria Olver Alvarado. Pues sin ellos, pues, y también a servicios escolares, que pues son los que hacen posible que ese tipo de eventos. Igual no sé si mis compañeras Carla Almaraz o Diven y Balduino quieran dar algunas palabras para ya ir cerrando. Pues como ya se dio cuenta, profesor, también Estamos ocupando el mismo espacio. Entonces, pues también de mi parte, pues fue un gusto escucharlo. La verdad, yo me quedé como muchas reflexiones y me gustó que tuviéramos los temas tan recientes que entonces era como debate nuevo, ¿no? Y creo que eso enriqueció demasiado esta entrevista y pues agradecerles también a la audiencia, ¿no? Que siempre nos está apoyando, que nos está viendo, a videoconferencias, que es quien nos apoya con toda esta parte técnica, porque sin ellas, no, pues no sería posible esto también. Y al departamento de apoyo del seminario, que es como todos los que organizan toda esta parte. Y pues antes de cerrar, me gustaría también darle la palabra a mi compañera Liveni, porque sé que ella siempre me gusta mucho escucharla, a mi colega. Pues igualmente, muchas gracias por esta entrevista. También para mí fue muy enriquecedora y me llevo muchas cosas, tanto de bueno, de los consejos personales, también como pues de la experiencia académica y profesional con la que usted cuenta. De verdad fue muy enriquecedora para mí y espero que también para los demás oyentes y las personas que nos están oyendo. Entonces, pues, o sea, sería todo de mi parte y espero vernos otra vez muy pronto. Sí, bueno, nada más ahí también hacerles extensiva la invitación a que nos conozcan como FES Aragón, porque a veces tenemos como esta perspectiva de que las FES están muy alejadas
o que son otro mundo totalmente, ¿no? Vayan a la FES Aragón, vayan a la FES Acatlán, ¿no? Y pues vincúlense también con estos temas, sobre todo de comercio, negocios internacionales, turismo, ¿no? Que son temas a lo mejor un tanto distintos a lo que se ve en políticas, pero que también pues es un enfoque, ¿no? Para entender a nuestra hermosa disciplina. Y gracias, profesor. Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta, tanto nosotras que estamos aquí como todos los que nos están viendo. Y bueno, pues nuevamente agradecerle y también recordarle a la audiencia que vayan al evento que también el profesor estuvo diciendo, ya no estamos tan separados, si tienen la oportunidad de ir a FES Aragón, vayan. Y también, pues de nuestra parte, saben que esta sección todavía no se acaba, el próximo episodio lo tenemos a finales de noviembre, ya les estaremos llegando por un cartel con el doctor Camarena. Y de esta manera damos por concluida a las 2:50 la sección de rostros de la academia. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por todo el trabajo.